Los trastornos mentales son afecciones que impactan en el comportamiento, pensamientos, sentimientos o estado de ánimo. Suelen ser temporales o para toda la vida. Y suelen afectar la capacidad de socializar con las demás personas y el funcionamiento diario. Hay trastornos comunes como suelen ser la depresión o la ansiedad, pero también hay trastornos menos conocidos y muy raros. Y es por eso que les traigo el iceberg de hoy. Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Los Secretos del Queso. El día de hoy les relataré el iceberg de las enfermedades más raras y perturbadoras. Espero que disfruten de la visualización de este video igual que yo disfruté de la creación de este. Si gustan apoyarme con una suscripción, me gusta, comentario o cualquier cosa que pueda ayudar a llevar este canal a nuevas audiencias, se los agradecería mucho. Sin nada más que decir, disfruten del iceberg. La abulomanía es un trastorno que conlleva al paciente a experimentar indecisión extrema en distintos ámbitos de su vida cotidiana. Está frecuentemente relacionado con la ansiedad, el estrés, la depresión y la angustia, por lo que puede afectar severamente toda capacidad para socializar. Los sentimientos de duda, indecisión o incertidumbre no suelen ser anormales cuando se presentan con un grado normal de intensidad. Pero para la persona que padece este desorden mental, estos sentimientos se convierten en obsesiones que generan unos altos niveles de angustia. Además, estas dudas inundan absolutamente todas las actividades del paciente. Se especula que la causa de esta enfermedad se genera durante el desarrollo psicológico de la persona así como su unión a factores biológicos. Y sí, hay tratamiento. El síndrome de Diógenes es un trastorno de comportamiento que lleva a la persona al aislamiento voluntario en el propio hogar y la acumulación de grandes cantidades de basura. Afecta, por lo general, a personas de avanzada edad que viven solas. La persona que sufre de este trastorno se caracteriza por su aislamiento social, llegando a recluirse en el propio hogar, además de desatender absolutamente la limpieza del mismo y toda higiene personal. Las causas principales que originan esta enfermedad son la soledad y los cuadros depresivos. El hikikomori es un término japonés para referirse al fenómeno social que consiste en personas que han escogido abandonar la vida social por completo, a menudo buscando grados extremos de aislamiento y confinamiento debido a varios factores personales y sociales en sus vidas. En Japón, suele afectar más a hombres que a mujeres. Se sugiere que desde el 2016 hay más de 500.000 hikikomori en Japón. Este grupo de personas pueden tratar e incluir a individuos que sufren de fobia social, problemas de ansiedad social, agorafobia, trastorno de personalidad por evitación, timidez extrema o por una fractura amorosa. A menudo después de unos años suelen reincorporarse a la sociedad. Si éste se reincorpora tendrá que afrontar el problema de haber perdido sus habilidades sociales. El tratamiento consiste en ir reintegrándolo a la sociedad de manera muy progresiva. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en el cual la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad, desarrolla un vínculo de complicidad o afectivo con su agresor. Esto se debe ya que la víctima ve como acto de humanidad la ausencia de violencia por parte del agresor. Según datos del FBI, el 27% de las víctimas de 4.700 secuestros experimentan esta reacción. La víctima suele tener sentimientos positivos o agradecimiento hacia su agresor o miedo e ira hacia las autoridades policiales que están en contra del agresor. El síndrome de la cabeza explosiva es un trastorno del sueño que implica que el paciente siente o escuche un sonido extremadamente fuerte como un zumbido o estruendo, como si procediera de su propia cabeza. Los ataques suceden con frecuencia cuando se trata de conciliar el sueño y suelen incrementar o decrecer con el tiempo. Los pacientes suelen sentir terror, ansiedad e impotencia después de un ataque, junto con un elevado ritmo cardíaco. Los ataques también son acompañados en ocasiones por flashes luminosos, sensación de hormigueo en todo el cuerpo o dificultad para respirar. La causa es desconocida y no hay cura, pero sí tratamiento para reducir los ataques con el tiempo.
La altrofagia o pica es un trastorno alimentario que se caracteriza por el deseo compulsivo de consumir sustancias no nutritivas o no comestibles que puede durar meses o años. Este trastorno puede afectar a personas de todas las edades, aunque es más común en niños. Este trastorno también puede incluir problemas dentales, gastrointestinales y respiratorios, así como deficiencias nutricionales, intoxicación y obstrucción intestinal debido a las sustancias consumidas. La erotomanía es un trastorno mental que consiste en que la persona cree de forma obsesiva que mantiene una relación de amor imposible con una persona de una posición social alta o de un famoso con la que ha tenido poco o nulo contacto. Una persona con erotomanía tiene una creencia delirante en la que el famoso está profundamente enamorado de él o ella a pesar de que se le demuestre lo contrario. Se trata de una ilusión y se presentan más en mujeres que hombres con trastorno delirante o esquizofrenia, y a su vez, suele ser un síntoma de otras enfermedades mentales. El tratamiento debe adaptarse a las necesidades de cada persona, pero a su vez, es complicado ya que pocas personas afectadas buscarán tratamiento por sí mismas. El síndrome de Otelo es un trastorno delirante por el cual la persona que lo sufre está totalmente convencido de que su pareja le es infiel. La persona se obsesiona con la idea de infidelidad y muestran conductas tratando de buscar pruebas que lo demuestren. A menudo la persona suele comportarse agresiva y suele humillar a su pareja. La causa se debe a otros trastornos como la paranoia, delirio, esquizofrenia, etc. El tratamiento depende de las necesidades del paciente. El síndrome de Jerusalén es una enfermedad psíquica que afecta a los turistas o habitantes de Jerusalén. Esta consiste en que la persona que la sufre se identifica como personajes bíblicos y actúan como ellos. En las situaciones más graves comienzan a sufrir delirios y alucinaciones. Esta enfermedad es debido al ambiente histórico y espiritual que es tan fuerte que pueden desencadenar este síndrome. Puede afectar tanto a personas que no tienen ninguna enfermedad mental como a personas que poseen una enfermedad psiquiátrica. En el caso de que sea una persona sin antecedentes de enfermedad, pasados unos días o semanas retornan a la realidad, probablemente sin saber lo que pasó y avergonzados de lo sucedido. Y en el caso de que sea una persona con alguna enfermedad, es necesario utilizar atención psicológica. La folia de oxotrastorno psicótico compartido es un síndrome psiquiátrico en el cual un síntoma o enfermedad se comparte con otra persona. En esta enfermedad el cuadro sintomático es prácticamente idéntico en dos personas muy cercanas. Folia de Ox significa locura de dos y tiene su origen en Francia donde se usó por primera vez para describir el caso del matrimonio de Margaret y Mago. Los psiquiatras no consiguieron saber cuál de los dos comenzó el ciclo de la psicosis, pero sí que ambos se sumergieron en un círculo que reforzó los delirios del matrimonio. Las personas que la sufren suelen tener una estrecha relación, son personas que viven juntos o muy cerca y que no interactúan con otras personas o lo hacen en muy pocas ocasiones, es decir, hay un alto nivel de aislamiento social. De ahí que la mayoría de ocasiones sean entre hermanos, padres e hijos y relaciones sentimentales. El tratamiento es distinto para ambas personas ya que suele haber una parte dominante y la otra inducida. La tricotilomanía es un trastorno en el que la persona tiene la conducta irrefrenable de arrancarse el cabello o vellos de distintas partes del cuero, jalándolo y retorcerlo hasta que se desprende. Los pacientes son incapaces de frenar esta actividad e incluso cuando el cabello se vuelve más delgado y puede ocasionar una calvicie severa. Esta enfermedad afecta más a mujeres que hombres. Esta enfermedad es ocasionada por un trastorno de conducta pero también está relacionado al estrés o depresión. El delirio de cristal o ilusión de cristal es un desorden psiquiátrico que tiene como origen en la Europa occidental, en la Edad Media y el Renacimiento, el cual se caracteriza por la creencia delirante de ser de cristal. El paciente pensaba que su cuerpo era de cristal y por lo tanto podría quebrarse en añicos. Por lo tanto,
No dejaba que otros lo tocaran y evitaba muebles, esquinas o espacios en donde pueda quebrarse, defecaba de pie entre otras actitudes. El caso más famoso fue el del rey Carlos VI de Francia, quien prohibía que las personas lo tocaran y se encerraba en un cuarto envuelto en gruesas mantas, para evitar que cualquier contacto quebrara parte de su cuerpo. El origen de esta enfermedad es debida a que en la Edad Media, el vidrio empezaba a ser utilizado. A pesar de que es un trastorno muy antiguo, aún siguen existiendo casos en la actualidad. El síndrome de la mano ajena es un trastorno neurológico que se caracteriza por movimientos involuntarios e incontrolables proveniente de uno de los miembros superiores. El paciente con este síndrome puede sentir tacto con su mano extraña, sin embargo, siente que no es parte de su cuerpo y que no posee control de sus movimientos. A menudo el paciente no es consciente de lo que hace su mano hasta que se da cuenta, y en ocasiones la mano puede intentar causar un daño hacia el propio individuo o hacia otras personas. La enfermedad suele ser causada por algunos tipos de daño cerebral y no tiene cura, solo tratamiento para reducir sus síntomas. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un trastorno neurológico que distorsiona la percepción visual. Quienes lo experimentan sufren distorsiones en la percepción de objetos, viéndolos más pequeños o más grandes de lo que realmente son, y también pueden sufrir una distorsión del tiempo, el tacto y el oído. La enfermedad está relacionada con la migraña, tumores cerebrales y el uso de drogas. Actualmente no tiene tratamiento, pero en el caso de la migraña se puede ayudar a reducir con el uso de medicamentos. El trastorno de integridad corporal es un desorden psiquiátrico que se caracteriza por el intenso deseo de sufrir una parálisis, amputarse o sufrir una discapacidad en general, aun cuando estén sanos. Este deseo no es por un motivo en general, sino por la mera atracción que les causa vivir con una discapacidad. Pocos cirujanos cumplirán con el deseo de estas personas, por lo que pueden empezar a utilizar prótesis, silla de ruedas, entre otras herramientas para calmar sus ansias de invalidez. Las causas de este trastorno son desconocidas, y sí, hay un tratamiento para esta enfermedad. La zoantropía es un trastorno mental en el cual la persona cree ser un animal. Creen que se convirtieron en un animal o que pueden transformarse. Existen varios tipos de zoantropía según el animal que la persona crea ser, por ejemplo. La licantropía son personas que creen que son lobos y en ese caso es la más conocida. La hipantropía son personas que creen que son caballos y la boantropía son personas que creen ser toros, vacas o bovinos entre otras. Sobre las causas, es difícil saberlo, ya que ha habido muy pocos casos en la historia y no hay suficiente información, pero todo apunta a que esta enfermedad está relacionada con la esquizofrenia. El síndrome de Valint es un conjunto de síntomas provocados por lesiones cerebrales y es caracterizado por la presencia de alteraciones visuales que dificultan el uso de la vista. Esto puede significar un grave problema que dificulta la vida diaria. La persona que la padece es incapaz de coordinar correctamente la información visual y el movimiento de las manos, por lo que hace que se le dificulten mucho tareas que requieran de esta coordinación. Entre otros síntomas están la incapacidad de modificar la atención visual, incapacidad de observar más de un objeto a la vez, dificultad para entender estimulaciones visuales complejas, además de una desorientación en el espacio en donde se encuentre. La paramnesia reduplicativa es un trastorno delirante que se caracteriza por la creencia de que un lugar ha sido duplicado o ha cambiado de lugar. La persona que la padece cree que hay dos o más sitios idénticos en diferentes partes o que un sitio ha sido trasladado a otro lugar. Esta enfermedad está relacionada con enfermedades neurológicas como la migraña, demencia, Alzheimer entre otras. El síndrome de Munchausen es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás y empieza a asumir un papel de enfermo, fingiendo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo, autolesionándose para lograr unos síntomas físicos o psicológicos al de una enfermedad. Los síntomas pueden variar de leves, es decir,
exagerar los síntomas de una enfermedad a graves. Es posible que la persona invente los síntomas o que incluso adultere las pruebas médicas para convencer a otros de que necesita un tratamiento, como cirugías de alto riesgo. La causa de esta enfermedad es debida a traumas de la infancia y el trato que le daban los padres a un niño. El tratamiento es difícil, ya que es muy difícil detectar este trastorno. El síndrome de Fregoli es un trastorno neuropsicológico en el que el paciente cree que una o varias personas en su entorno han sido reemplazados por desconocidos, generalmente con la intención de hacerle daño a ellos. El síndrome puede estar relacionado con lesión cerebral y es una enfermedad delirante o paranoica, ya que la persona cree que es perseguida con la persona disfrazada. La autosarcofagia o autocanibalismo es una enfermedad que obliga a la persona a autolesionarse, atacar y consumir partes de su propia carne produciéndose lesiones, con tal de calmar la ansiedad que padecen. Las personas que la padecen no lo hacen para consumir carne humana, tiende a vincularse a un intento de reducir la ansiedad y tensión interna de quien la lleva a cabo o bien liberarse de manera temporal de sentimientos de autorrechazo o sufrimiento emocional. El autocanibalismo no es un trastorno en sí, más bien es un síntoma, y es por eso que el tratamiento va ligado al problema que lo causa. El síndrome de Capgras es un trastorno neuropsiquiátrico que afecta a la capacidad de identificación del paciente. Este tiene una creencia delirante en el que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona que en algunos casos suelen ser incluso con mascotas y también. Se han dado casos en que la persona que cree que el tiempo ha sido sustituido o distorsionado. Esta enfermedad está relacionada con la pérdida del reconocimiento emocional de los rostros familiares. Su causa podría ser una desconexión entre el sistema de reconocimiento visual y la memoria afectiva. El delirio ocurre más comúnmente en individuos diagnosticados con esquizofrenia paranoide, pero también se han diagnosticado en lesiones cerebrales y otras demencias. El síndrome de Kourou es un trastorno cultural proveniente de Asia, que se caracteriza por la creencia de que sus genitales se van encogiendo e introduciéndose en su abdomen, la persona empieza a padecer una angustia que cree que finalmente le causará la muerte, acompañado de ansiedad grave, ataques de pánico y en algunas ocasiones esquizofrenia paranoide. Suele afectar a hombres jóvenes y de mediana edad. En ocasiones también se da en mujeres que creen que sus genitales o sus pechos se van encogiendo. En 1967 hubo un brote en Singapur, donde miles de hombres llegaron a pensar que sus genitales habían sido robados. El síndrome de Cotard es un trastorno delirante en el cual la persona cree firmemente estar muerta literalmente, desde estar sufriendo la putrefacción de sus órganos o simplemente no existir. Incluso el paciente se cree incapaz de morir. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late, que no tienen nervios, ni sangre ni cerebro e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio, incluso pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel. Las causas suelen ser depresión grave, demencia, esquizofrenia, psicosis entre otros. El insomnio familiar fatal es una enfermedad neurodegenerativa en el cual la persona va perdiendo poco a poco la capacidad de dormir junto con otros síntomas hasta que ya no puede. Afecta a ambos sexos y suele aparecer en la edad adulta. Los síntomas principales consisten en insomnio persistente, pérdida de peso, dificultad para hablar, discapacidad cognitiva y de la memoria, ansiedad, depresión, demencia progresiva entre otros. Síntomas. La esperanza de vida es de 7 meses a 6 años. Prácticamente la persona va perdiendo lentamente la capacidad de dormir hasta que ya no puede y empieza a sufrir de demencia progresiva hasta la muerte. Actualmente no existe tratamiento para esta enfermedad y los medicamentos para tratar la alteración del sueño no funcionan. Gracias por haber llegado hasta este punto.
Espero que hayan disfrutado de la visualización de este video tanto como a mí me gustó preparar este video para ustedes. Sin nada más que decir, que pasen una excelente semana y nos vemos muy pronto. Gracias.